Hola, bienvenida al reto de Proverbios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 9. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Desde el principio de este proverbio nos está hablando de lo que representa la sabiduría, porque fíjense que dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, y no está hablando de que son como 7 características o algo así, sino que en la Biblia el número 7 representa perfección, representa totalidad. Entonces en este caso, este versículo pues está poniendo de una forma linda que la sabiduría es perfecta, que no le falta nada, que está 100% completa. Y está haciendo relación como si ella se para en algún lugar y nos empieza a llamar, porque ella está deseosa de que nosotros la busquemos a través de la palabra de Dios para, como hablábamos en el proverbio anterior, mostrarse, para presentarse. El que la busca pues simplemente la encuentra. Y hay algo que me encanta acá cuando dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. Y esto es muy muy común porque cuando nosotros estamos tratando de dar una palabra sabia a una persona que no tiene ni su corazón dispuesto, ni tampoco está buscando un cambio o una mejoría, lo único que vamos a lograr es que esa persona nos insulte, se burle, que nos desprecie, que no quiera estar más con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto tenemos que entender que nuestras palabras sabias deben ir a oídos que también estén buscando esa sabiduría. Si tú corriges a una persona que tiene un corazón dispuesto a mejorar y que sabe que tiene que mejorar, entonces te agradecerá ese consejo o esa reprensión que le hiciste en algún punto. Si tú instruyes a una persona sabia, eso la volverá mucho más sabia, porque acuérdense que estamos en todo lo que es la matemática de Dios, que es una matemática multiplicadora, no es la matemática tuya y mía. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros intentamos ayudar a las personas, ¿no? Y como tratar de decirles, oye, no me parece cómo estás haciendo esto, mire que podrías hacerlo por aquí, por allá. Y a veces el consejo es bien recibido, pero a veces cuando le damos bibliazos a la gente, no funciona. Y digo a veces para ser nice, pero la verdad es que no funciona nunca. O sea, si a una persona que está en fornicación, tú llegas y le dices, es que tú estás en pecado y estás refornicando y estás directo en camino derechita, vía directa, sin escalas para el infierno. O sea, obviamente una persona que escuche eso, pues te va a decir, o sea, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loca? ¿Por qué me dices eso tan horrible? Porque recordemos que nuestra cultura, digamos que acepta de una u otra forma el pecado. En general el mundo acepta y coquetea y todo y tolera el pecado. Entonces, en nuestra mente, por más que sea, eso está ahí establecido, o sea, para las personas es normal. Y cuando tú llegas a tratar de instruirlo, si esa persona no está buscando la instrucción, te va a decir, estás loco, te metiste en una secta, ahora estás toda radical, etcétera, etcétera. Y eso va a crear un desprecio. Y tú no quieres eso, porque si tú de verdad amas a esa persona y quieres que su vida cambie de una u otra forma, no quieres alejarte de ella, sino que quieres tener la posibilidad de tener contacto para que paso a paso pueda abrirse una puerta. De las mejores formas que ustedes van a poder encontrar para que una persona cambie, en el caso de que estén buscando que se venga a los caminos de Dios y que deje de estar en caminos turbulentos o raros, digamos pecaminosos, pues. En ese punto, lo mejor que yo te puedo recomendar es, número 1, que modeles, ¿no? Que lideres con el ejemplo. Que modeles que con Dios la vida es súper chévere, que no se trata de que si mi falda ahora es súper larga y de no me pinto el pelo y nada de esas cosas que pues para quienes lo hacen lo respeto, pero entiendo que eso es religiosidad
para mí eso es religiosidad, y no se trata de si la relación es más profunda o menos profunda con Dios, si yo me pinto o no me pinto el pelo. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver el contenido de mi corazón, de mi mente, como yo soy con mi prójimo, etcétera. Entonces, modélale a la otra persona cómo es una vida con Dios. No lo que dice la gente, lo que tú vives. Vívelo y de esa manera eso se reflejará en la vida de esa otra persona. Y a medida que tú lo vayas viviendo y esa persona vaya viendo todo el cambio en tu vida, ahí va a haber un efecto. Por supuesto, acompañado de oración. Orando, reclamando esa alma de esa persona, diciendo: Señor, por favor, ayúdame, dame una pista de cómo le hablo, muéstrame. Y Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a enseñar, porque Él es espectacular. Y si tú estás orando por otra persona, para Él eso es wow, porque estás amando a tu prójimo. Entonces es muy, muy importante que se entienda ese tema de que no podemos llegar a caerle biblazos a nadie. Eso es un no. No le caemos a bibliazos a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo, no tenemos la potestad para eso. Digamos que el que tiene la potestad de caer a regaños, pues en tal caso sería Dios. Tú y yo tenemos la labor de acompañar, de mostrar, de enseñar, de modelar, para que de esa forma las otras personas digan: yo quiero de eso, yo quiero de esa paz que tienes tú, yo quiero de esa calma, yo quiero de esa tranquilidad, wow, yo quiero todas esas bendiciones que tú tienes. Sí, se puede. Y las otras personas se pueden sentir atraídas hacia eso, pero tiene que ser a través del amor, no a través de caerle a Biblia y repetirle versículos de arriba abajo. O sea, de esa manera no, porque eso crea rechazo. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Por mí aumentaría tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad. Y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel, si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Y fíjense que aquí es como si fuesen dos mujeres, una que se enfrenta con la otra, una que representa la sabiduría y la otra que representa la necedad, ¿okay? La mujer necia. La mujer necia es la que se comporta como una prostituta y que ofrece comida robada, ¿no? Apela a los sentidos, ella va por lo seguro. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta moverse por las emociones y obviamente es mucho más fácil estimular los sentidos, pero todos los placeres que están relacionados o que alimentan la necedad son temporales, 100%. En cambio, la satisfacción que brinda la sabiduría, eso es para siempre, eso te queda para toda la vida. Además, es algo que puedes enseñar a tus hijos, es tan espectacular que simplemente es algo que permanece. Piensa la diferencia de comprar algo en una tienda de súper mala calidad versus comprar algo en una tienda de buena calidad. Es muy diferente. La tela es distinta, cómo se siente, cuánto te dura, lo delicado no que puede ser para lavar, cómo se mantiene el color. O sea, definitivamente hay una diferencia muy grande cuando compras algo que es de calidad versus algo que nada que ver. Lo mismo pasa con esto. Cuando tú le das alimento o cuando tú cumples o le das gusto al placer de tu carne que está relacionado con la necedad, eso se va, eso es efímero. En cambio, trabajar del lado con la sabiduría, así de la mano, te va a dar recompensas que ni siquiera te puedes imaginar. Esto es de las cosas más atacadas y hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento, como habla en el versículo, ¿no? Que dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor y conocer al Santo es tener discernimiento. ¿Por qué? Porque van a haber 1000 cosas que te van a impedir siempre buscar la sabiduría de Dios. Y tú tienes que tener esa fortaleza de no permitir que nada se vuelva más importante que tu búsqueda de la sabiduría de Dios. Nada se puede volver más importante que eso. O sea, ni siquiera cosas que parezcan ser buenas. Okay, porque pasa mucho como que, bueno, yo no es que no estaba haciendo nada malo, pero tenía que ir a entrenar y no me dio tiempo de leer la Biblia. Stop. Porque entrenar no es malo.
Es buenísimo, estás trabajando en tu parte física, estás trabajando en mantener tu templo, porque al final ahí vive el Espíritu Santo. Por supuesto que es bueno lo que estás haciendo, es buenísimo para tu salud, pero no se puede volver más importante que Dios, porque en el momento en el que lo vuelves más importante que Dios, entonces se convierte en un ídolo y caes en el pecado de la idolatría. La idolatría no es solamente a imágenes o a dioses externos o a figuras, las estrellas, o sea, no es solamente a eso. Tú puedes tener idolatría hacia tu esposo, idolatría hacia tu trabajo, idolatría hacia un hobby, todas esas cosas que estén por encima de Dios, que tú tengas como en primer lugar en tu vida y a quien, o sea, tú te desvivas por esa cosa, que no sea Dios, eso es idolatría. ¿Ok? Entonces esos ídolos tú los tienes que derribar y por eso es muy importante que entiendas que nada puede ser más importante que tus ganas de buscar la sabiduría de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. La manera en la que tú vas a ir trabajándolo te va a permitir quizás identificar como que, ¿será que yo tengo esto como un ídolo o no? Y no pasa nada, se identifica y lo hablábamos en estos días, o sea, se identifica y se corrige y ya. Y cuando les hablaba del punto de que si nosotros intentamos corregir a una persona que no está todavía dispuesta, tenemos que evaluar también nuestro corazón en este punto, en caso de que nosotros seamos esa persona que se pone brava cuando le dicen la verdad. Y les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo pasé por un proceso de divorcio con mi esposo y pues me volví a casar, ¿no? Acabamos de tener un bebé, pero el punto es que yo pasé por un proceso súper fuerte en el que me divorcié. Y cuando nosotros nos divorciamos, a los 6 meses nos convertimos a cristianos. O sea, yo era católica y decidí que quería comenzar a caminar con la fe cristiana y él, con la fe evangélica, pues. Y él también. Entonces, y empezamos a ir a la iglesia y todo fue, digamos, chévere. Pero yo tenía mi nivel de necedad tan alto, o sea, niveles estratosféricos, que yo, cada cosa que me decían o cada palabra sabia que yo escuchaba, sentía que me atacaban. O sea, me puse en papel de víctima, que cómo me iban a decir eso. Recuerdo una vez que un pastor me dijo que yo no me daba cuenta, pero que lo que yo estaba haciendo estaba generando maldición en mis hijos, en mí y en mis hijos y en mis nietos y en todas mis generaciones. Y para mí eso fue tan horrible. Yo decía, pero ¿cómo se le ocurre decirme que yo estoy lanzando una maldición? Porque yo no entendía el concepto de maldiciones generacionales. No entendía que las cosas que uno hace en pecado pues afectan afectan a muchas generaciones por debajo. Y yo decía, no puede ser que me diga eso tan feo. Además que cuando yo no estaba para nada familiarizada con la palabra maldición, o sea, a mí eso me sonaba como, ¿sabes? Como que de brujería, no sé, me sonaba algo terrible, como algo que yo jamás haría, digamos, porque en mi necedad yo me creía buena. O sea, como que yo era una súper buena persona, que yo jamás haría una cosa como esa. Y ciertamente, pues jamás haría una cosa como esa intencionalmente. Pero la Biblia también dice que por falta de conocimiento, la gente, o sea, el pueblo perecerá. Porque cuando uno no sabe, uno actúa por ignorancia. Y la ignorancia es súper atrevida. Súper atrevida. No existe nadie más extrovertido y lanzado que la ignorancia. Entonces, la cantidad de cosas que yo estaba haciendo en ese punto de mi vida, ciertamente estaban lanzando maldición sin parar a mí, a mis hijos, a mis nietos, o sea, pero yo no lo sabía. Y para mí, todo lo que esa gente decía era que me estaban atacando. Era que estaban en complot con mi esposo en ese momento, con mi ex esposo, pues, que ahorita es mi esposo. Yo sé que es un cuento enredado, pero ya les echaré el cuento bien a las que no lo saben. Entonces, yo era esa mujer necia, ¿sí? Yo era esa burlona. Yo era la que simplemente despreciaba a la gente. ¿Por qué? Porque yo no tenía unos oídos sabios, sino que tenía oídos necios. En cambio ahora, cuando yo tengo algún problema con mi esposo, alguna situación en la que quizás estamos chocando y voy y hablo con mi pastora, por ejemplo, que me discipula, yo hablo con ella, le explico, le doy mi punto y todo, y si ella me dice, tú no tienes razón, y el que tiene razón es tu esposo, yo me callo y digo, ok, porque mis oídos ya se entrenaron, porque mis oídos ahora son mucho más sabios. No soy la mata de la sabiduría, pero del 2020 ahora, sin duda yo soy otra persona, porque el Señor me ha transformado y mis oídos también han evolucionado conmigo.
Y eso es lo que quiero que entiendas, que es un proceso. Así como para ponerte super fit necesitas que pase al menos un año de tu constancia en el gimnasio, también pasa lo mismo aquí. Para que puedas estar fit espiritualmente, necesitas pasar tiempo con Dios. Ya yo te dije que estamos con el Dios de la multiplicación y que no necesitas tanto tiempo, sino una constancia y un corazón súper dispuesto, y Él te ayudará para que ese trabajo se acelere y no sientas que, ay, yo tengo tanto tiempo haciendo las cosas mal y ahora para poder conocer bien a Dios eso me va a tomar mucho tiempo. No te va a tomar mucho tiempo. Dispón tu corazón y el Señor acelera los tiempos. Confía que de verdad pasa así. Padre amado, Señor, yo te doy gracias por este momento, te doy gracias por este proverbio tan espectacular, Señor. Ayúdanos a entrenar nuestros oídos, Señor, para que sean oídos sabios, y también ayúdanos a utilizar nuestra boca de la forma correcta, Padre, que sepamos discernir cuáles son los oídos que están listos para que nosotros les hablemos al nivel que queremos hablarles, Señor. Danos las palabras sencillas para aquellos oídos inmaduros y danos esas palabras sabias y profundas para los oídos que están listos para escucharlo, Señor. En primer lugar, permítenos vivir tu palabra, permítenos modelarla, Señor, para que pueda impactar la vida también de otras personas, porque sabemos que está impactando la nuestra. Pero que no se quede en nosotros, Señor, porque no somos egoístas y queremos compartir esto con todas las personas que amamos, Padre Santo. Todos nuestros prójimos que están allá afuera esperando escuchar tu palabra. Yo te pido que nos empoderes para que nuestra lengua se mueva y diga las palabras que tiene que decir en el momento en el que tiene que decir, Señor. Entendemos que todo lo que es del pecado puede ser súper placentero a simple vista, pero que no dura, que es temporal. Y que lo que viene de la sabiduría, eso sí es para siempre porque viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.